Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 15 de Economía Explicada. Como siempre, de este lado, Juan Manuel Terechea, para analizar lo que está pasando con la economía argentina, pero siempre con la premisa de tratar de explicarlo de una manera lo más clara y objetiva posible. En el episodio de hoy vamos a charlar primero que nada de los impactos que ya se pueden ver que tuvo la victoria de Trump como presidente de Estados Unidos, y a partir de eso lo vamos a vincular con un tema que se estuvo escuchando mucho en las últimas semanas, que es esta cuestión del carry trade, ¿no? Un fenómeno financiero que muchas veces seguro lo escucharon, pero que probablemente no tengan tan en claro qué significa, así que la idea es explicar un poco qué es, cuáles son las causas que están por detrás y obviamente cómo esto influye en la economía argentina en la actualidad y los desafíos que puede traer para los próximos meses. Así que comencemos. Primero que nada, como les decía, el martes pasado se conoció la victoria de Trump, ¿no? A última hora, y eso ya tuvo impactos en los mercados. Lo primero que pueden ver acá es que eso provocó un aumento de las tasas de interés de los bonos de Estados Unidos, ¿no? Que son, podemos decir, las tasas de referencia para el mercado norteamericano, pero también una referencia a nivel global. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, la primera cuestión que hay que entender de los mercados financieros es que de alguna manera lo que hacen es reaccionar a lo que creen que va a suceder en el futuro, ¿no? Entonces, si algo creen que va a suceder, por ejemplo, que va a aumentar el precio de tal bien, bueno, ¿qué hacen? El razonamiento es, entonces lo compro hoy que va a estar más barato porque mañana va a estar más caro. Bueno, justamente el aumento de las tasas de interés tiene como correlato una expectativa de mayor inflación, digamos, de cara al próximo año o 2 años, por las políticas que Trump anunció, ¿no? Fundamentalmente acá tenemos el incremento de los aranceles, ¿no? Trump plantea incrementar el nivel de protección, sobre todo frente a los productos de China en esta guerra comercial que tiene con este país. Y eso va a tener un impacto encareciendo los precios domésticos, por lo tanto una mayor inflación. Y esa mayor inflación va seguramente a llevar a que el Banco Central de Estados Unidos tenga que en el futuro incrementar las tasas de interés para combatir esa inflación más elevada. Entonces, obviamente, todo este razonamiento pensado a futuro, si uno lo trae a la actualidad, lo que dice es van a subir las tasas, por lo tanto, eso termina haciendo que el mercado opere hoy y ya veamos un impacto en esas tasas de interés. ¿Qué tiene esto que ver con Argentina? Bueno, que justamente por lo general cuando se incrementan las tasas de interés de Estados Unidos, eso genera un efecto que se conoce como flight to quality, ¿no? Vuelo hacia la calidad, en el sentido de que son más atractivos los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que uno los podría llamar como los activos libres de riesgo, ¿no? Los activos de mayor estabilidad y confianza en el mundo. Entonces, ese incremento en las tasas de interés provoca que haya un ingreso de capitales hacia ese país que van en búsqueda de ese mayor rendimiento. Eso fortalece la moneda de Estados Unidos, pero a la vez genera un impacto negativo en el resto de las monedas del mundo, porque justamente lo que estamos viendo es que los capitales salen de esos otros países depreciando esas monedas, yendo a Estados Unidos y apreciándolas. ¿Sí? Eso efectivamente es lo que están viendo acá. Ahí pueden ver el comportamiento de la moneda de Estados Unidos y el de los principales del resto del mundo, el yen, el euro, el real y el peso mexicano. Acá hay que aclarar que esto está visto al revés de como lo miramos nosotros, porque ellos lo miran de otra manera. Entonces, fíjense, primero que nada, esto está, digamos, arranca en el 30 de septiembre. El saltito que pueden ver ahí fue justamente el día posterior a la victoria de Trump. Pero fíjense que ya desde hacía más de un mes que el dólar norteamericano se estaba fortaleciendo. Y esto es efectivamente porque el mercado veía cada vez más probable una victoria de Trump. Entonces ya había arrancado a apreciarse antes de la elección y fíjense cuando se consolida, cuando se confirma la victoria de Trump, bueno, ahí pega un salto adicional ese fortalecimiento que estamos viendo ahí del último día. Y como les decía, el correlato de esto es que las principales monedas
se devalúan, ¿sí? Esto es un problema para Argentina porque justamente el hecho de que se devalúen el resto de las monedas y en particular la de nuestros socios comerciales, como por ejemplo la de Brasil, eso le genera un problema de competitividad a la Argentina. Que dicho sea de paso, fue uno de los pocos países que no reflejó esta salida de capitales, porque justamente ahora vamos a ver que eso tuvo un impacto positivo, ¿sí? Pero la cuestión acá que quiero que les quede, sobre todo porque vamos a retomarlo al final del capítulo, es el hecho de que, como pueden ver ahí, el real brasileño se viene depreciando en este último tiempo y esa depreciación del real brasileño significa automáticamente un encarecimiento de nuestra moneda frente al real, es decir, una pérdida de competitividad que se tiene que sumar a la apreciación que estamos viendo por el lado de nuestra moneda. Entonces todo esto es un problema en términos de competitividad porque esto afecta el precio relativo de nuestra moneda frente a nuestros socios comerciales, haciéndonos cada vez más caros y por lo tanto incentivando las importaciones de estos países y desincentivando las exportaciones. Pero como les decía, el impacto local acá fue bastante desacoplado al resto. Recuerden que Milei está estrechamente ligado a Trump y justamente la victoria de Trump fue asociada o vista por el mercado como un efecto positivo, sobre todo probablemente por las cuestiones vinculadas a los temas financieros y en particular a la posibilidad de que esto genere algún tipo de financiamiento extra para la economía argentina, ya sea a través del FMI o a través de capitales directamente privados norteamericanos. La cuestión es que al día siguiente volaron los precios de los bonos, también aumentaron las acciones, bajó el riesgo país, ¿sí? O sea, se vivió un efecto eufórico justamente asociado con esta victoria de Trump que, como decimos, para el mercado va a generarle buenas noticias al gobierno dado su alineamiento, ¿sí? Y precisamente todo esto lo podemos vincular con este fenómeno que se vino escuchando mucho este último tiempo, que es el fenómeno del carry trade, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, acá la primera cuestión que hay que aclarar es que en realidad en Argentina lo decimos de una manera o lo pensamos de una manera distinta, ¿no? O sea, el carry trade en un típico manual de economía lo que significa es que vos tenés capitales financieros globales que lo que hacen es endeudarse en la moneda de un país que sea, digamos, que tenga un costo de financiamiento bajo. Típicamente el ejemplo incluye al yen japonés, que justamente las tasas son muy bajas y por lo tanto endeudarse es bastante barato. Y con esos yenes cambiarlos a, por ejemplo, dólares, que tiene una tasa de interés más alta y es una moneda sumamente estable, y de esa manera ganar con ese diferencial. Bueno, obviamente acá no estamos pensando en ese efecto, sino que estamos pensando básicamente en el diferencial de rendimiento que hay entre poner, digamos, una cierta cantidad de dinero en un instrumento de ahorro en pesos y de esa manera, con ese instrumento que genera un interés, tener un rendimiento más elevado en dólares, ¿sí? Veamos un ejemplo para que esto se entienda. Imagínense que tenemos un capital inicial de 1 millón de pesos y que el tipo de cambio en ese momento, podríamos decir en el primer día del mes, era de 1.000 pesos por dólar, ¿sí? Por lo tanto, yo con ese millón de pesos podría haber comprado 1.000 dólares, ¿sí? No hago eso, lo que hago es depositar ese dinero en, por ejemplo, un plazo fijo, ¿sí? Pongamos que ese plazo fijo me da una tasa de interés del 5% mensual. ¿Qué va a pasar? Bueno, obviamente a fin de mes, cuando me fije en la cuenta cuánto dinero tengo, lo que voy a tener va a ser el mismo millón de antes más los 50.000 pesos que son el resultado de estos intereses que me pagó el banco por ese 5%. La pregunta acá, decíamos, bueno, pero a mí lo que me interesa, o cómo mediríamos en este caso la rentabilidad, es medirla en términos de dólares, ¿sí? Entonces, el punto acá es, bueno, ¿yo gané o perdí en dólares? Y para eso, obviamente, que lo que hay que mirar es, bueno, cuánto fue el dólar al final de al final de esa inversión, en este caso 30 días, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo. Imagínense que en el transcurso de esos 30 días el precio del dólar bajó, ¿sí? Bajó de 1.000 a 950. Como pueden ver, eso significa una reducción del 5%.
Fíjense que entonces ahora yo tengo 1.050.000 pesos y a un dólar que vale 950, ahora puedo comprar 1.105 dólares. Cuando yo comparo eso contra la cantidad potencial de dólares que podía comprar al principio, lo que observo es que tuve una ganancia del 11% medida en dólares. ¿Sí? Si yo no compré dólares, lo puse en un plazo fijo, lo guardé un mes y a fin de mes con esa plata compré dólares, bueno, claramente obtuve un 11% de rentabilidad medida en dólares. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, el dólar se hubiese mantenido estable? Si a fin de mes hubiera seguido estando 1.000 pesos. Bueno, de nuevo, acá también hubiese obtenido una mejora, obviamente porque ahora tengo más pesos que antes y como el precio del dólar es el mismo, bueno, en ese caso la rentabilidad sería del 5%. ¿Y qué hubiera pasado si el precio del dólar se hubiese incrementado? Por ejemplo, digamos, se incrementó a 1.100, es decir, aumentó un 10%. Bueno, fíjense que en ese caso yo ahí hubiese perdido en dólares, ¿sí? Ahora con esos pesos puedo comprar solamente 955 dólares, es decir, que hubiese tenido una pérdida del 5%. Entonces, como pueden ver acá, la cuestión es que yo sé la tasa de interés en pesos a la que voy a poner la plata, pero mi gran incertidumbre es que no sé cuánto va a estar el dólar a fin de mes. Y precisamente ahí es donde está la principal cuestión, ¿no? O sea, la rentabilidad de cualquiera de estas estrategias es que yo sé cuánto es la tasa de interés en pesos que me ofrecen, pero no sé cuánto va a valer el dólar de acá a un mes. Entonces es clave lo que se conoce como las expectativas de evaluación. Si yo estoy bastante seguro de que el dólar se va a mantener estable o que incluso puede llegar a bajar, bueno, yo seguramente adopte una estrategia de este estilo porque si efectivamente se confirma lo que yo esperaba que sucediera, que es que el dólar no se devalúe, en ese caso hubiese ganado bastante en dólares. Ahora, si esas expectativas de devaluación son muy altas, es decir, hay miedo por X motivo, en ese caso entonces uno probablemente no pondría su plata en un activo en pesos, es decir, que no haría esta estrategia, ¿sí? Pero básicamente la idea es esta, es pensar de diferentes maneras, porque esto obviamente lo puede hacer un ahorrista, un pequeño ahorrista cuando pone la plata en el plazo fijo, pero también lo puede hacer un ahorrista más sofisticado, por ejemplo, un importador que en lugar de, podríamos decir, pagar la importación, lo que hace es posponerla. Y entonces usa esos pesos para poner una tasa de interés en pesos y justamente al posponer el pago ganar esa diferencia, ¿sí? O un exportador que hace exactamente lo contrario, es decir, que adelanta sus exportaciones para cambiarlas a pesos y de esa manera obtener una rentabilidad. Insisto, el punto de fondo es que para que esto funcione, la tasa de interés tiene que ser más alta que lo que esté sucediendo con el incremento del dólar, ¿sí? Entonces, veamos cómo se comportó esta estrategia, ¿no? O sea, lo que están viendo en este gráfico es un ejercicio de decir, bueno, mira, si yo tenía 1.000.000 de pesos y en diciembre los puse en un plazo fijo, ¿no? Y ese plazo fijo después yo lo comparo contra cuántos dólares puedo comprar. Bueno, fíjense que acá esto lo que me está mostrando es la evolución de, podríamos decir, esta estrategia del carry trade. O sea, lo que esto me está diciendo es, mirá, por ejemplo, entre diciembre y enero, ahora vamos a ver que el dólar se incrementó más de lo que fue la tasa de interés de ese momento, que estaba en torno al 6%. Por lo tanto, si yo hubiese hecho esta estrategia y a fin de ese mes hubiese sacado la plata para comprar dólares, me hubiese encontrado con que esa estrategia fue, digamos, negativa, ¿sí? El rendimiento fue negativo. Pero fíjense que a partir de eso en los siguientes meses empieza a mejorar. Tal es así que si yo hubiese mantenido mi plata en un plazo fijo hasta abril y hubiese decidido sacarla después, hubiese obtenido una rentabilidad del 22% en dólares, ¿sí? Es decir, podía comprar un 22% más de dólares en abril de lo que hubiese podido comprar en diciembre. Pero ¿qué pasa? Como les decía, esta estrategia tiene sus riesgos, que es el hecho de que uno no sabe qué va a pasar con el dólar. Y efectivamente, lo que ahora vamos a ver en breve es que a partir de ahí el dólar pegó un salto muy importante que llevó a que en junio esa estrategia volviese a tener un rendimiento negativo, ¿sí? Porque justamente el dólar se incrementó más que la tasa de interés. Pero a partir de ahí, en los últimos 5 meses, lo que se observa fue una ganancia
sostenida de este carry que llevó a que en la actualidad, si uno hubiese mantenido ese dinero en plazo fijo, no lo hubiese sacado y hubiese tenido hasta el día de hoy, bueno, ya hubiese obtenido una rentabilidad del 34% en dólares, lo cual es altísima. ¿Sí? Entonces, el punto acá es, digamos, entender un poquito por qué pasó esto y cuáles son los riesgos. Acá tienen precisamente, esto podemos decir, es lo mismo que antes, pero desglosado en términos de la tasa de interés que ofrecen los bancos y lo que pasó con el dólar. Siempre vamos a estar mirando como referencia el dólar blue, pero también esto puede aplicarse al contado con liqui o al dólar MEP porque se mueven prácticamente de manera idéntica, ¿sí? Fíjense, como les decía antes, tanto en diciembre como en enero el dólar se incrementó de una manera significativa, superando a la tasa de interés, por lo tanto ahí esta estrategia tuvo un rendimiento negativo. Pero después pasó a reducirse, lo cual generó una recuperación del rendimiento hasta, como les decía, mayo y junio, donde vuelve a incrementarse el dólar. Y fíjense que en los últimos meses lo que estamos viendo es una caída sostenida del valor del dólar financiero frente a unas tasas que obviamente al ser positivas me dieron una mejora constante del rendimiento de este carry trade, ¿sí? Además, una cuestión para tener en cuenta es que estas tasas de interés obviamente están en línea con la política monetaria del Banco Central, lo que a su vez está en línea con la inflación de la economía. Entonces, como podemos ver en los primeros meses del año, cuando la inflación era mucho más alta, las tasas de interés eran más altas y a medida que la inflación fue bajando, esa tasa de interés se fue reduciendo. Pero claro, uno puede decir, bueno, pero para tasa más baja es menor rendimiento. Bueno, sí y no, porque justamente si el dólar baja más de lo que me ofrece esa tasa de interés, podría tener incluso rendimientos más elevados que con tasas de interés más altas, ¿sí? Entonces, la cuestión acá, como les decía, y por eso es que empezamos a escucharlo tanto en estas últimas semanas, es porque hace varios meses que sistemáticamente la tasa de interés le viene ganando al dólar y eso hizo que cualquier persona que haya dejado su plata en un plazo fijo o en algún activo que rindiera un interés en pesos de esta magnitud, bueno, claramente hubiese obtenido un rendimiento en dólares sumamente importante. Y como les decía, ¿cuál es la clave de esto? Bueno, la clave está acá. Lo que están viendo acá es la evolución del precio del dólar blue, ¿sí? Desde noviembre del año pasado hasta la actualidad. Como pueden ver, tuvimos un pico del dólar, como habíamos visto entre diciembre y enero, que ahí es donde el rendimiento del carry trade se hizo negativo. Después bajó de manera sostenida y se mantuvo estable hasta mediados de mayo, donde ahí de nuevo la estrategia del carry pasó a ser positiva. Después tuvo un salto sumamente importante y sostenido aproximadamente de mediados de mayo hasta mediados de julio, donde ahí se borró toda la ganancia del carry. Pero fíjense cómo desde ese momento hasta la actualidad el dólar no paró de bajar, ¿sí? Había tocado un pico de 1.500 pesos y en la actualidad se está acercando a los 1.100. Y acá el punto es, bueno, pero ¿por qué pasó esto, no? Y acá hay que destacar, digamos, un acierto del ministro de Economía, que lo que hizo en el momento, digamos, donde el dólar estaba incrementando de manera sostenida, fue salir a anunciar que iba a contener el aumento del dólar, ¿sí? Esto en realidad lo hace a través, como les decía, el contado con liqui y el dólar MEP, pero estos tres tipos de cambio están arbitrados, con lo cual ese anuncio, ¿no?, del gobierno saliendo a decir a través del ministro de Economía, pero que en realidad lo hace el Banco Central, decir vamos a empezar a intervenir, es decir, vamos a empezar a vender dólares propios para evitar que el tipo de cambio siga incrementándose. Bueno, el mero anuncio de esa política ya tiene un impacto en las expectativas de evaluación. ¿Por qué? Bueno, pues justamente lo que el razonamiento que uno hace es, primero venía viendo que subía, lo que uno dice es, esto va a seguir subiendo, pero en el momento que el gobierno anuncia que esto va a intervenirlo, claramente la expectativa es que se frene. Porque el gobierno es un gran jugador del mercado que tiene mucho poder y entonces saliendo a vender dólares el Banco Central puede claramente contenerlo. Tuvo que salir a vender dólares, pero en realidad
insisto, la combinación acá de elementos fue que el anuncio ya de por sí generó un efecto en las expectativas y eso después se confirmó con la intervención hasta que pudieron de alguna manera doblegar las expectativas del mercado y a partir de ahí empezó a bajar. Eso después se combinó con el blanqueo. ¿Sí? El gobierno anuncia el blanqueo que empieza a, podríamos decir, aceitarse a partir de los primeros días de septiembre, donde se observa que empiezan a incrementarse de manera sostenida los depósitos en dólares. Con lo cual, y esto ya lo explicamos en otros capítulos anteriores, ese ingreso de dólares tracciona a la baja al valor del dólar y obviamente también afecta a estas expectativas de evaluación, haciendo que en estos últimos 3 meses, podríamos decir, el dólar haya mostrado este comportamiento de una reducción sostenida, ¿sí? Y como decíamos recién, esto también opera en términos de lo que el mercado espera que suceda, o sea, la reducción del precio actual del dólar, el incremento de también los dólares en el sistema por el blanqueo, y ahora vamos a ver posteriormente la acumulación de reservas por parte del Banco Central, llevó a que el mercado crea que esta estrategia iba a ser sostenible y por lo tanto no solamente bajó el precio del dólar, sino que también bajaron las expectativas de evaluación. ¿Cómo podemos medir esto? Bueno, lo que están viendo acá son las cotizaciones del precio del dólar futuro. ¿Sí? Esto es el dólar oficial, pero de alguna manera uno puede asumir que este mismo comportamiento se traduce al dólar financiero, ¿no? O sea, vos lo que tenés es que hay gente que quiere comprar y vender dólares a precios del futuro. Ahí pueden ver diciembre, enero, febrero hasta agosto del año que viene. Y en función de esa oferta y esa demanda, digamos, si la gente cree que el dólar va a estar más caro, eso hace que ese dólar futuro aumente. Si el mercado cree que va a estar más barato, eso hace que el dólar baje. Y lo que están viendo acá es la comparación entre el precio del dólar futuro que espera el mercado con tan solo un mes de diferencia. Es decir, los precios que había pactado el mercado para el 7 de octubre y para la semana pasada el 7 de noviembre. Y como pueden ver, hubo una baja realmente significativa, incluso a niveles de 6% para los valores más lejanos, ¿no? De agosto del 2025. ¿Y qué está mostrando esto? Bueno, precisamente lo que está mostrando es que en el último mes la situación financiera, la situación macroeconómica de la economía argentina y cómo ve el mercado que eso va a repercutir en la estabilidad futuro, mejoró. Y eso, a su vez, como le decía, esa mejora se traduce en esta reducción de las expectativas de evaluación, que acá lo estamos viendo como el resultado de que se pactan o se pagan precios del tipo de cambio más bajo para lo que se pagaba hace un mes atrás. ¿Cómo se forman estas expectativas de evaluación? Bueno, un poco lo decíamos recién, ¿no? Lo que hace el mercado es ver qué tan sostenible es la estrategia actual del gobierno. ¿Qué está pasando con las principales variables de la economía, ¿no? El déficit fiscal, la inflación, las reservas? Bueno, un montón de variables que eso hacen a, podríamos decir, el panorama que cada jugador de este mercado elabora y a partir de eso, digamos, piensa cómo es que eso va a tener un impacto a futuro. Básicamente lo que decimos es si esto es sostenible o no. Y desde ya que con el cambio en las estadísticas, lo que vayamos viendo, el monitoreo constante, eso va a provocar cambios en estas expectativas. ¿Cuál es para mí la variable más importante, la que determina de manera, podríamos decir, más inmediata esas expectativas de evaluación? Lo que sucede con las reservas del Banco Central, en particular lo que sucede con la compra y venta de dólares por parte del Banco Central en el mercado cambiario oficial, ¿no? Como pueden ver, eso está reflejado en este gráfico. Fíjense que en los primeros meses del año, podríamos decir desde enero hasta mediados de abril, el Banco Central mostró una acumulación sostenida, es decir, compraba sistemáticamente en el mercado. Pero fíjense que a partir de mediados de mayo se frena la compra de dólares en el Banco Central y empieza a caer de manera sistemática hasta que pasa a rojo, es decir, pasa a tener que vender todos los días
dólares, es decir, que empiezan a caer las reservas porque la demanda del mercado cambiario era más alta que la oferta, ¿sí? Y esto justamente es para mí el principal indicador, podríamos decir, el principal termómetro de las expectativas de evaluación. En tanto y en cuanto el Banco Central compre dólares, de alguna manera lo que el mercado dice es las reservas están aguantando o incluso incrementándose, sobran dólares porque el Banco Central no tiene que intervenir, por lo tanto el tipo de cambio está estable y de alguna manera eso se traslada a futuro. Ahora, desde el momento en el cual el Banco Central tiene que empezar a poner dólares de su bolsillo, ahí está pasando lo contrario. Ahí es decir, por algún motivo la demanda del mercado es más alta que la oferta, no alcanzan los dólares, el precio tendería a subir y el Banco Central interviene poniendo dólares de su bolsillo para que eso no suceda. Entonces, eso para el mercado es una señal de alerta que se traduce en expectativas de evaluación más alta y obviamente que se traduce en un dólar financiero más elevado. ¿Sí? Fíjense cómo a partir del momento en el cual el Banco Central se frena esa compra de dólares y pasa a terreno negativo, bueno, el dólar sube de manera sistemática y fíjense cómo después dijimos, tras el anuncio de Caputo, eso se estabiliza y ahí empieza también a observarse la recuperación de la compra de dólares del Banco Central en el mercado, con una tendencia, podríamos decir, oscilante, pero claramente con una pendiente positiva, que termina, podríamos decir, en las últimas semanas con un Banco Central comprando dólares de una manera muy significativa y además es algo que no era esperado, porque esto también lo dijimos en capítulos anteriores, para estos meses por lo general el Banco Central adopta una posición vendedora porque el sector agroexportador no liquida, porque es un mes en el que estacionalmente, digamos, no estamos en periodo de liquidación de la cosecha, por lo tanto, uno hubiese esperado que para este mes lo lógico hubiese sido que el Banco Central no acumulara compras de dólares en el mercado. Sin embargo, pasó lo contrario y obviamente esto reforzó muchísimo, ¿no? Todo el efecto que veníamos mencionando respecto de la estabilidad de las expectativas de evaluación y la caída del dólar financiero, ¿sí? Y justamente esto que está pasando en las últimas semanas tiene un efecto, podríamos decir, que se retroalimenta a sí mismo, ¿no? Una especie como de círculo vicioso financiero que se da. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el Banco Central acumula reservas, podríamos decir, compra dólares en el mercado cambiario. Eso lleva a que para el mercado mejoren las expectativas de devaluación, es decir, que se reduzcan. Esa reducción de las expectativas de evaluación lleva a que, ¿no? Como dijimos, por operar en los mercados hoy, eso hace que baje el dólar. Esa reducción del dólar me genera un aumento del rendimiento de la estrategia del carry trade y esa estrategia empieza a ser adoptada masivamente por los diferentes jugadores del mercado, ¿sí? Lo que pasa es que al hacer eso, a su vez, eso lleva a que se incremente la oferta de dólares en el mercado y a que se reduzca la demanda. ¿Por qué? Bueno, lo decíamos antes, ¿no? Pensemos en el caso de un exportador. Lo que el exportador, digamos, estaría diciendo es, che, mirá, hoy me conviene más tener pesos, esos pesos ponerlos en algún rendimiento que me dé la tasa de interés como mencionábamos antes, porque el dólar está estable. Entonces lo que hace el exportador es adelantar exportaciones, es decir, liquida y aumenta la oferta de dólares en el mercado para obtener pesos y esos pesos poder ponerlos a generar un interés de esta estrategia. Y obviamente cuando llegue el momento de pagar eso, bueno, ganó esa diferencia en tanto y en cuanto crea que esto va a sostenerse en el tiempo. Del otro lado tenemos a un importador que razona exactamente al revés. Lo que el importador dice es, che, no me conviene pagar hoy una importación en dólares, me conviene endeudarme en pesos y eso ponerlo a trabajar y pagar esa importación en el futuro. Por lo tanto, lo que está haciendo es posponer la compra de dólares. Entonces, fíjense que esto refuerza justamente la compra de dólares en el mercado del Banco Central, porque lleva a que haya más oferta de dólares, a que haya una menor demanda de dólares y todo eso, insisto, se traduce en un Banco Central acumulando reservas, lo cual obviamente refuerza todo este ciclo financiero asociado al carry trade, ¿no? Que de alguna manera es un poco lo que estamos viendo en estos días, la reducción del riesgo país, la compra de dólares, la baja de las expectativas de evaluación. Todo eso está vinculado con esto que charlábamos recién. ¿Cuál es el problema? Bueno, que obviamente así como esto funciona
de una manera positiva, si se llega a revertir, pasaría exactamente lo contrario. O sea, si por algún motivo el Banco Central empezara a perder dólares, es decir, tuviera que empezar a intervenir en el mercado cambiario, no comprando, sino vendiendo divisas, bueno, eso generaría una alerta en el mercado que llevaría a que se incrementen las expectativas de devaluación. Eso a su vez provocaría un incremento del dólar financiero y una reducción del rendimiento del carry trade. Y ahí entonces tendríamos el efecto contrario. O sea, cuando el mercado se asusta, lo que hace entonces es los exportadores al revés, ¿no? Frenan la liquidación de dólares, es decir, no venden porque el razonamiento es va a estar más caro en el futuro, así que no me conviene vender hoy. Y obviamente por el lado de los importadores pasa exactamente lo contrario. Como va a estar más caro, me apuro a tratar de comprar todos los dólares que puedo hoy. Entonces se incrementa la demanda, se reduce la oferta y ahí tenés este efecto pinza, ¿no? Una especie como de doble Nelson, que refuerza todavía más la presión en el mercado cambiario y lo obliga al Banco Central a tener que poner todavía una mayor cantidad de dólares por parte de sus reservas, ¿sí? Eso asusta todavía más al mercado y así, le decía, se genera el efecto completamente opuesto. Y recuerden que esto, al ser, digamos, un comportamiento financiero, se da de una manera muy rápida. Entonces, así como la cosa viene bien, se podría dar vuelta y ponerse muy complicada, que justamente algo de esto fue lo que vimos que sucedió con la suba muy acelerada del tipo de cambio financiero ahí por mediados de mayo, ¿sí? Ahora, obviamente la pregunta es, bueno, ¿esto hasta cuándo va a durar? ¿Sí? La realidad obviamente es que no lo sabemos, puede durar muchísimo tiempo, puede llevar a que la estrategia sea sostenible, pero por lo general siempre hay vaivenes, ¿no? Siempre hay cosas que generan ruido en el mercado y que de alguna manera pueden poner una alerta o pueden hacer que este círculo que hoy es virtuoso se revierta y pase a ser un círculo vicioso. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, pueden ser, digamos, cuestiones negativas a nivel global. Hoy parece difícil, como les decía, la victoria de Trump reforzó la visión positiva que tiene el mercado en Argentina, pero sí tiene que ver con que se revierta lo que está sucediendo en en el mercado cambiario. Es decir, que el Banco Central deje de acumular dólares. ¿Y eso por qué podría suceder? Bueno, acá el gráfico lo que están viendo es, y esto ya lo dijimos muchas veces, que el precio del dólar medido en términos reales se viene abaratando de manera sistemática por el hecho de que el tipo de cambio oficial se mueve al 2% y la inflación todavía sigue por encima. Entonces eso llevó a un abaratamiento muy fuerte del dólar, tanto el oficial como el financiero. Fíjense en el gráfico, lo que tenemos es el precio actual del tipo de cambio financiero, que es la línea negra, y del tipo de cambio oficial, que es la línea celeste. Todo medido en términos reales y todo puesto en precios de hoy. O sea, lo que estamos diciendo es, mira, fíjate que en la convertibilidad, por ejemplo, el precio del dólar a los niveles actuales sería de 800 pesos, ¿no? Hoy estamos en torno a 1000, con lo cual estamos más de un 20% por encima, ¿sí? Pero tenemos que recordar que ese fue un nivel sumamente bajo. Podríamos decir, bueno, mira, fíjate que el siguiente periodo crítico fue antes de la victoria de Macri. Ahí llegamos al nivel más bajo de la historia reciente, 890, ya ahí estamos bastante más cerca. Y por ejemplo, el dólar de fin de año estaba en 900, o sea que todo este salto que generó la devaluación del tipo de cambio de diciembre, bueno, ya prácticamente hoy está eliminado, ¿sí? Entonces estamos en un nivel de tipo de cambio muy bajo, tanto el oficial como el financiero. Si se fijan, el valor del dólar financiero es el más bajo para los periodos donde hubo cepo, ¿sí? O sea, fíjense, es más bajo que a principios del 2020 y también es más bajo que el momento donde se unificó el tipo de cambio a fines de 2015, ¿sí? Entonces, esto el mercado lo ve y esto sabe que es un termómetro importante, pero insisto, en tanto y en cuanto este dólar bajo no se traduzca en un mercado cambiario que genere presiones, es decir, que lleve a que el Banco Central tenga que vender dólares de sus reservas, bueno, eso el mercado lo toma como que todavía el nivel del tipo de cambio actual no termina de ser un valor crítico. Insisto, acá el punto es que esto no puede seguir bajando, en el sentido que en algún momento eso va a generar un ruido, y ahí la clave está en que el gobierno logre
que la inflación se alinee con el 2% del tipo de cambio, algo que todavía hoy parece lejano. En tanto y en cuanto, mientras, insisto, el Banco Central siga comprando dólares, esto no parecería ser un problema de corto plazo. Lo que hay que entender es que hasta ahora también apeló a herramientas como, insisto, el blanqueo, que ya ese efecto desapareció. En los últimos días se extendió, pero ya estamos viendo que no hay un ingreso importante de dólares, con lo cual puede ser que en las próximas semanas veamos una reversión en el mercado cambiario, que el Banco Central tenga que salir a vender dólares, e insisto, podríamos ver que todo este carry trade del cual todos hablan hoy en día, bueno, se pinche un poco y esperemos que no, pero que se revierta el ciclo y que tengamos una dinámica completamente opuesta. ¿Pasará? ¿No pasará? Lo sabremos en las próximas semanas y como siempre, cuando eso suceda, vamos a estar acá para analizarlo. Así que con esto terminamos el capítulo de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por estar de aquel lado, bancando. Como siempre les pedimos, difundan, den like, ¿sí? Comenten. Todo eso nos sirve para mejorar y para que se posicione mejor el programa y el canal en los medios. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.